La historia de Cash Luna siempre había sido presentada ante el mundo como un ejemplo de ascenso, fe y estabilidad familiar. Durante años, miles de personas habían visto en él a un líder espiritual sólido, un hombre centrado, disciplinado y profundamente enamorado de su esposa. Su matrimonio era mostrado en conferencias, entrevistas y eventos como un testimonio vivo de armonía y propósito. Para muchos, Cash y su mujer representaban la imagen perfecta de una pareja que construyó su vida sobre la fe y la confianza. Sin embargo, detrás de aquella fachada impecable, comenzaban a formarse silenciosamente las primeras grietas que nadie, ni siquiera él, imaginaba que terminarían transformándose en un abismo devastador. Durante meses, pequeños detalles empezaron a llamar su atención, aunque en aquel momento parecían insignificantes. Llamadas que terminaban abruptamente cuando él entraba en la habitación, mensajes que su esposa borraba con una rapidez casi instintiva, silencios largos cuando él hacía preguntas sencillas, y sobre todo un cambio sutil en la forma en que ella lo miraba. Ya no había brillo, ya no había esa complicidad espontánea que había marcado los primeros años de su matrimonio. Pero Cash, acostumbrado a interpretar las dificultades como pruebas de carácter, decidió no alimentar sospechas. Prefirió creer que se trataba simplemente del cansancio acumulado, del peso de las responsabilidades o de la rutina inevitable que afecta incluso a las parejas más unidas. Sin embargo, aquellas señales no solo persistieron, sino que se intensificaron con el tiempo. Su esposa empezó a ausentarse de casa con más frecuencia, alegando compromisos laborales imprevistos, reuniones que debían prolongarse más de lo habitual, o visitas urgentes a amigas que necesitaban apoyo. Cash quería creerle. Quería mantener intacta la idea de que su matrimonio estaba blindado contra cualquier tipo de traición. Pero su intuición comenzaba a hablarle con una fuerza que él ya no podía ignorar. Algo andaba mal. Y aquello que andaba mal estaba creciendo como una sombra silenciosa detrás de cada gesto de su esposa. Con el pasar de las semanas, los cambios se volvieron más visibles. Ella empezó a cuidar su apariencia con un detalle inusual antes de salir de casa. Perfumes diferentes, maquillajes nuevos, ropa que nunca antes había usado para simples reuniones o recados. Cash, en silencio, observaba. Lo hacía sin querer aceptar la posibilidad que comenzaba a dibujarse en su mente. La posibilidad de que su esposa no fuera totalmente sincera con él. Aún así, seguía justificándola ante sí mismo. Quizá necesita sentirse bien, se repetía. Quizá está atravesando una etapa difícil. Pero la duda ya había sido sembrada, y lo estaba consumiendo por dentro. Un domingo por la tarde, mientras su esposa decía que asistiría a un encuentro rápido con una nieta amiga, Cash sintió, por primera vez, un deseo urgente de verificar algo, cualquier cosa. No era una decisión racional, era más bien una punzada en el pecho, una inquietud que no le permitía quedarse quieto. Caminó por la casa, buscando algún indicio que pudiera aclararle lo que estaba pasando. No era su costumbre invadir la privacidad de nadie, y menos aún la de su esposa. Pero aquel día, una mezcla de ansiedad y temor lo empujó a revisar lo que normalmente no revisaría. Fue entonces cuando encontró un recibo doblado dentro del bolsillo de un abrigo que ella apenas usaba. Era un recibo de un restaurante elegante, un lugar al que ninguno de los dos había ido jamás juntos. La fecha coincidía con una de las reuniones a las que ella había dicho que asistiría. Cash sintió una corriente fría recorrerle el cuerpo. Por un momento, pensó en llamarla de inmediato, en confrontarla, en exigirle explicaciones. Pero algo más fuerte, quizá el propio miedo a la verdad, lo hizo guardar el recibo de nuevo en su sitio y sentarse en silencio. Tenía que pensar, tenía que observar, tenía que esperar. En aquel instante comprendió que si daba un paso en falso, la verdad lo golpearía con más fuerza de la que estaba preparado para soportar. Las alteraciones emocionales comenzaron a afectar su vida diaria. Sus sermones se volvieron más tensos, sus noches más largas, sus pensamientos más oscuros.
A veces la miraba mientras ella dormía y se preguntaba en qué momento la distancia se había vuelto tan grande entre ellos. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué había dejado de hacer? ¿Había sido él demasiado confiado, demasiado ocupado, demasiado seguro de su relación? Cada pregunta abría una herida nueva, y ninguna ofrecía alivio. Un día, mientras ella se preparaba para salir una vez más, Cash reunió todo su valor y le preguntó directamente: ¿Puedo acompañarte? Ella dudó, solo un segundo, pero para él fue suficiente. Ese segundo de duda fue más revelador que cualquier palabra. Ella se recompuso con rapidez y sonrió. Pero sus ojos ya habían dicho la verdad. No quería que él fuera con ella. No, amor, es una reunión aburrida, respondió. No te va a interesar. Aquella respuesta, dicha con naturalidad, cayó como una pesada piedra sobre su espíritu. Por primera vez en su vida, sintió que la fe que siempre lo había sostenido comenzaba a flaquear no por un acto divino, sino por un acto humano, demasiado humano. Y así llegó el día que marcaría el comienzo del fin. Cash había decidido seguirla. No era un hombre impulsivo ni vengativo, pero la incertidumbre lo estaba enloqueciendo. Tomó su coche discretamente y mantuvo la distancia mientras ella conducía hacia la zona más exclusiva de la ciudad. Su corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo dentro del vehículo. Cuando ella estacionó frente a un hotel de lujo, Cash contuvo la respiración. No podía creer lo que veía. Su esposa bajó del coche, miró alrededor como si temiera ser observada y luego entró al lobby del hotel. Pero lo peor aún estaba por venir. A los pocos minutos, apareció otro coche. De él descendió un hombre al que Cash conocía demasiado bien. Un hombre completamente inesperado. Un amigo cercano. Un colaborador. Alguien en quien Cash había confiado durante años. Alguien con quien había compartido proyectos, trabajo, confidencias, y que jamás hubiera imaginado como una amenaza. Cuando aquel hombre entró al hotel siguiendo los pasos de su esposa, todo dentro de Cash se rompió en 1000 pedazos. Ya no había dudas. Ya no había excusas. Ya no había interpretaciones alternativas. Había visto la verdad con sus propios ojos, y la verdad era devastadora. Ese fue el instante exacto en que comenzó el final trágico de su matrimonio. El instante en que el líder fuerte, seguro y firme, quedó reducido a un hombre que acababa de ver como la persona que más amaba le había clavado la traición más dolorosa imaginable. La mañana siguiente fue diferente a todas las demás. Cash Luna se levantó temprano, con los ojos hinchados y la mente inundada de imágenes que desearía poder borrar. La noche anterior no había dormido. Había pasado horas sentado en el coche frente al hotel, viendo las luces encenderse y apagarse en las ventanas, imaginando lo que ocurría tras aquellas cortinas cerradas. Cada minuto fue una tortura. Cuando finalmente su esposa regresó a casa, fingió dormir. Ella se acercó, lo besó en la frente y se acostó a su lado como si nada hubiera ocurrido. Fue en ese instante que él comprendió que la traición no era solo física, era espiritual, emocional y profundamente personal. Durante los días siguientes, el silencio se convirtió en su refugio y su castigo. Evitaba confrontarla, no porque le faltara coraje, sino porque necesitaba entender por qué. ¿Qué había llevado a la mujer con la que había compartido su vida a buscar consuelo en otro hombre? ¿Qué le había faltado? Era él el culpable de su propia desgracia. Su mente oscilaba entre el perdón y el rencor, entre la fe y el deseo de venganza. En los momentos de oración, pedía claridad. Pero cuando abría los ojos, la claridad dolía más que la confusión. Una tarde, incapaz de soportar la incertidumbre, decidió a hablar con ella. La esperó en el salón, con el corazón desbocado. Cuando ella entró, notó la tensión en el aire. Algo en su mirada decía que intuía lo que venía. «Tenemos que hablar», dijo él con voz baja, contenida. Ella dejó el bolso sobre la mesa y lo miró sin hablar. Ese silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Cash sacó de su bolsillo el recibo del restaurante y lo dejó frente a ella.
¿Qué es esto?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Su esposa lo observó con los ojos humedecidos, pero sin sorpresa. Sabía que había sido descubierta. No quería que te enteraras así, susurró. Las palabras fueron un golpe seco. Él se quedó inmóvil, tratando de contener la furia y la tristeza que amenazaban con desbordarse. ¿Quién es?, preguntó con la voz quebrada. Ella dudó un segundo, luego murmuró un nombre que él jamás habría imaginado escuchar, el de su amigo más cercano. El mundo se desmoronó. Cash sintió un vacío indescriptible, una mezcla de traición doble. No solo lo había engañado su esposa, sino también aquel en quien había confiado plenamente. En su interior, algo se rompió. La imagen que había construido durante años, la de un hombre íntegro, ejemplo de familia y fe, se desmoronaba frente a sus propios ojos. La discusión que siguió fue inevitable. Ella intentó justificarse, hablar de la soledad, de la distancia, del exceso de responsabilidades. Pero él ya no podía escuchar. Cada palabra era un eco lejano. Lo único que resonaba en su mente era la traición. Esa noche, Cash salió de casa sin rumbo. Caminó durante horas por las calles vacías, con el abrigo apretado contra el pecho. Recordó los comienzos, los días felices, los sueños compartidos. Todo parecía ahora una cruel ilusión. La ciudad dormía, pero en su interior, el ruido del dolor no cesaba. Al amanecer, se detuvo frente a la iglesia vacía. Entró, se arrodilló y comenzó a orar. Las lágrimas caían silenciosas mientras sus palabras se confundían con sollozos. Por primera vez en su vida, no buscaba respuestas de Dios, sino fuerzas para no odiar. En los días que siguieron, la noticia del distanciamiento comenzó a filtrarse en su entorno. Amigos, colaboradores y feligreses notaban su ausencia, su mirada perdida, su voz quebrada durante los sermones. El líder que antes inspiraba ahora parecía un hombre cansado, herido, casi derrotado. Pero lo más duro aún estaba por llegar. Un periodista local, atraído por los rumores, comenzó a investigar. En cuestión de semanas, la historia que Cash quería mantener en silencio se filtró a los medios. Los titulares eran crueles. El pastor traicionado por su esposa y su mejor amigo. La prensa no perdonó. Los programas de televisión sensacionalistas hablaron del escándalo, mientras en las redes sociales su nombre se convertía en tendencia. Las críticas no tardaron. Algunos lo ridiculizaban, otros lo compadecían, y muchos lo juzgaban sin piedad. La caída pública fue tan rápida como dolorosa. En pocos días, el hombre que había sido sinónimo de fe y fortaleza se convirtió en símbolo de vergüenza. Algunos seguidores se alejaron, otros intentaron defenderlo, pero el daño ya estaba hecho. La traición privada se había transformado en humillación pública. Su esposa, incapaz de soportar la presión, abandonó el hogar definitivamente. Cash quedó solo, rodeado de recuerdos que ahora solo le producían dolor. Cada rincón de la casa le hablaba de lo que había perdido. La taza en la mesa, la fragancia en las sábanas, las fotos enmarcadas en el salón. Todo se convirtió en una tortura silenciosa. En su soledad, comenzó a cuestionarse incluso su fe. Durante noches enteras, se preguntaba por qué Dios había permitido aquello. ¿Era una prueba? ¿O un castigo? Buscaba sentido en medio del caos, pero solo encontraba vacío. Su cuerpo comenzó a resentirse. Apenas comía, apenas dormía. Las ojeras se marcaron bajo sus ojos, y su sonrisa, esa que siempre lo había caracterizado, desapareció por completo. La iglesia también sufrió. La asistencia disminuyó, los donativos se redujeron y muchos miembros comenzaron a cuestionar su liderazgo. Algunos incluso llegaron a decir que el escándalo era una señal de que había perdido el favor divino. Cash escuchaba todo en silencio. Ya no tenía fuerzas para defenderse. Una noche, mientras revisaba antiguas grabaciones de sus predicaciones, se escuchó a sí mismo hablando sobre el perdón. El perdón no es para quien te traiciona, sino para quien quiere seguir viviendo sin odio, decía en una de ellas.
Esa frase lo golpeó profundamente. Quizá, pensó, el camino de su redención empezaba justo allí, en aceptar el dolor sin permitir que lo destruyera. Pero, aunque el corazón intentaba sanar, la herida era demasiado profunda. Cada día despertaba con la esperanza de que todo fuera solo una pesadilla. Pero la realidad lo recibía con el mismo silencio doloroso. La fe que había sido su fortaleza comenzó a convertirse en su única compañía. Y sin embargo, incluso en la oración, la sombra de la traición seguía presente, como una voz lejana que le recordaba lo que había perdido para siempre. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida de Cash Luna cayó en un torbellino de soledad y reflexión amarga. La casa, antes llena de risas, de aroma a café y del murmullo constante de conversaciones familiares, se había transformado en un mausoleo del pasado. Cada objeto tenía un recuerdo. Cada habitación era una herida abierta. El eco de sus pasos resonaba en el vacío, recordándole que la mujer que había amado, aquella con la que había construido su mundo, ahora compartía su vida con otro hombre, y que ese hombre había sido su amigo más cercano. Los días comenzaban igual. Despertaba sin ganas, se preparaba mecánicamente, abría las cortinas y miraba el amanecer sin sentir nada. Ni fe, ni esperanza, ni dolor. Solo una especie de adormecimiento interior. A veces encendía la televisión para intentar distraerse, pero los noticieros, los programas y las redes sociales parecían estar confabulados para recordarle su tragedia. Su nombre todavía circulaba entre titulares sensacionalistas. Las cámaras lo seguían cuando salía a la calle. Los reporteros lo acosaban con preguntas crueles disfrazadas de curiosidad. Su reputación, construida durante años de trabajo, se había derrumbado en cuestión de días. Muchos de sus fieles lo habían abandonado, incapaces de separar al hombre del escándalo. Otros, más comprensivos, se acercaban con palabras de consuelo. Pero él apenas los escuchaba. Ya no confiaba en nadie. Había aprendido que incluso las miradas más amables podían esconder intenciones oscuras. Por las noches, Cash se encerraba en su estudio. Allí, entre libros, fotografías y cartas antiguas, encontraba una cierta forma de refugio. Solía releer los mensajes que su esposa le había escrito en los primeros años de su matrimonio. Eres mi vida, mi fuerza, mi fe. Aquellas palabras, que alguna vez le habían dado alegría, ahora eran cuchillos en su alma. Las releía una y otra vez, como si intentara comprender en qué momento se habían vuelto mentira. A veces pensaba en llamarla. Tenía su número en la pantalla, el dedo temblando sobre el botón de marcar. Pero nunca lo hacía. ¿Qué podía decirle? ¿Qué podía escuchar sin derrumbarse otra vez? Había llegado a un punto donde el silencio era su única defensa contra el dolor. La soledad, sin embargo, comenzó a transformarse en otra cosa. Ya no era solo un vacío, era una presencia. Sentía que el silencio lo observaba, que lo envolvía, que lo desafiaba a enfrentarse a sí mismo. Y fue entonces cuando empezó la introspección más dura de su vida. Comenzó a escribir un diario. Al principio, solo unas pocas líneas al día, simples desahogos. Pero pronto la escritura se convirtió en su forma de sobrevivir. En aquellas páginas volcaba su rabia, su tristeza, su confusión y sobre todo, su deseo de entender. ¿Dónde fallé? Escribía una y otra vez. ¿Fue mi orgullo, mi exceso de confianza, o simplemente el destino decidió que debía perderlo todo para aprender a ser humano de nuevo? En esos días, la fe volvió a tocar a su puerta, aunque de una manera distinta. Ya no era la fe triunfante del predicador que hablaba ante multitudes. Era una fe silenciosa, rota, humilde. Comenzó a pasar horas leyendo los salmos, buscando en las palabras antiguas un sentido al sufrimiento. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, leyó una noche. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró sin vergüenza. Mientras tanto, el mundo exterior seguía girando. Su esposa y su antiguo amigo aparecieron en fotografías filtradas por los medios. Sonreían.
Parecían felices. Aquello lo destruyó de nuevo. No tanto por los celos, sino porque comprendió que, para ellos, todo lo vivido con él ya era historia. Habían pasado página. Él no. El dolor físico comenzó a manifestarse. Insomnio, pérdida de peso, palpitaciones, dolores en el pecho. Los médicos le recomendaron descanso y tratamiento, pero Cash se negaba. Decía que su herida no era del cuerpo, sino del alma. Durante una de esas noches interminables, recordó una conversación con su madre. Muchos años atrás, ella le había dicho: el amor no siempre termina con odio. A veces termina con silencio, y eso duele más. En aquel momento no lo había entendido. Ahora, sí, poco a poco, comenzó a salir nuevamente, aunque con una mirada distinta. Visitaba hospitales, hablaba con personas que sufrían, escuchaba historias de pérdida y traición. Descubrió que su dolor, aunque inmenso, no era único. Había miles de corazones rotos vagando por el mundo. Ese descubrimiento lo cambió. Empezó a predicar otra vez, pero no desde el púlpito. Lo hacía en voz baja, frente a pequeños grupos, sin cámaras, sin micrófonos. Su mensaje ya no era el de la prosperidad ni del éxito, sino el del perdón, la reconstrucción y la fragilidad humana. Un día, después de una de esas pequeñas reuniones, una mujer se le acercó y le dijo: «Usted habla como quien ha conocido el infierno y ha vuelto». Cash sonrió con tristeza, porque así fue, respondió. Y lo más difícil no fue salir, sino aceptar que una parte de mí se quedó allá. Esa sinceridad desarmaba a la gente. Ya no lo veían como una figura inalcanzable, sino como un hombre roto que había aprendido a levantarse. Y en esa vulnerabilidad, paradójicamente, encontró una nueva forma de fuerza. Sin embargo, el pasado seguía acechando. En los días más grises, la imagen de su esposa le venía a la mente con una nitidez dolorosa. Su risa, su bonde, sus manos. A veces soñaba que ella la volvía, que le pedía perdón, que todo había sido un malentendido. Pero al despertar, el frío del vacío lo devolvía a la realidad. Una noche, después de una jornada larga, escribió en su diario: «No sé si podré perdonarla algún día, pero si no lo hago, seguiré siendo prisionero de este dolor. Tal vez el perdón no sea para ella, sino para mí». Fue la primera vez que sintió un atisbo de paz. No porque el sufrimiento hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a mirarlo de frente. Ya no era la víctima de la traición, sino el testigo de su propia transformación. El amanecer de aquel nuevo año trajo un aire distinto. No era que el dolor se hubiera ido. El dolor nunca se va del todo. Pero en el corazón de Cash Luna comenzaba a nacer una calma desconocida. Después de meses de oscuridad, de insomnio, de preguntas sin respuesta, algo dentro de él se había rendido. No al sufrimiento, sino al destino. Comprendió que la vida, con todas sus injusticias y heridas, seguía su curso, y que resistirse a ello era como intentar detener el mar con las manos. Por primera vez en mucho tiempo, decidió abrir las ventanas de su casa. El aire fresco entró y, junto con él, una sensación de libertad inesperada. El polvo acumulado en los muebles, los cuadros torcidos, los libros olvidados. Todo parecía hablarle de una etapa que debía cerrar. Esa mañana comenzó a ordenar. Tiró papeles viejos, guardó recuerdos dolorosos en cajas y dejó que la luz inundara cada rincón. Fue un gesto pequeño, pero simbólico. Limpiar su entorno era también limpiar su alma. En los meses anteriores había aprendido algo esencial. Cuando se toca fondo, uno tiene dos opciones: quedarse ahí o empezar a escalar, aunque cada paso duela. Y Cash eligió escalar. Comenzó a caminar por las mañanas, sin rumbo fijo. A veces, mientras el sol se elevaba, oraba en silencio. Ya no pedía que las cosas volvieran a ser como antes. Pedía comprensión, serenidad y, sobre todo, perdón. No solo para los que lo habían traicionado, sino para sí mismo. Había comprendido que el rencor
Era una prisión invisible que lo mantenía encadenado al pasado. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a una pareja de ancianos tomados de la mano. Sonreían con ternura, ajenos al mundo. Aquella imagen lo conmovió profundamente. No por lo que representaba, el amor fiel y duradero, sino porque entendió que aún existía belleza en la vida. Incluso después del desengaño, que el amor no había muerto, solo había cambiado de forma. Fue entonces cuando decidió escribir su historia, no como un ajuste de cuentas, sino como un testimonio. Pasó semanas encerrado en su estudio, reviviendo cada momento, cada lágrima, cada reflexión. De esas páginas nació un libro que tituló Cuando el alma sangra pero aún cree. No fue un éxito comercial, pero quienes lo leyeron encontraron en sus palabras una verdad poderosa, que incluso los hombres más fuertes pueden caer, pero también pueden levantarse. Mientras tanto, su relación con la iglesia comenzó a sanar lentamente. Muchos feligreses, al ver su humildad y su transformación, regresaron. Ya no buscaban en él al predicador infalible, sino al ser humano que había atravesado el fuego y seguía de pie. Sus sermones se volvieron más íntimos, más reales. Hablaba del dolor sin adornos, del perdón sin hipocresía, y la gente lo escuchaba con lágrimas en los ojos. Una tarde, después de una prédica especialmente emotiva, una mujer se le acercó. «Pastor, ¿cómo pudo perdonar algo así?», le preguntó. Cash sonrió con serenidad. «No fue fácil», dijo. «Pero entendí que el perdón no es olvidar lo que te hicieron, sino dejar de vivir con la herida abierta. Es mirar atrás sin que el corazón se desgarre». Esa frase se convirtió en una de las más recordadas de su nuevo camino. Poco a poco, la prensa dejó de acosarlo. Los titulares sensacionalistas se desvanecieron, y su nombre volvió a asociarse no con el escándalo, sino con la resiliencia. La herida pública se transformó en un símbolo de redención. Muchos que habían sufrido engaños, pérdidas o desilusiones comenzaron a buscarlo, no como un líder, sino como un hombre que comprendía el dolor de verdad. Un año después, recibió una carta inesperada. Era de su exesposa. Decía pocas palabras, pero bastaron para removerlo todo. «He pensado mucho en ti. No busco justificarme, solo quiero pedirte perdón. Ojalá encuentres la paz que mereces». Cash leyó la carta en silencio. No respondió. No por orgullo, sino porque entendió que ya no era necesario. El perdón ya había ocurrido en su interior, sin necesidad de palabras. Guardó la carta en su Biblia, entre los salmos, y cerró los ojos. Por primera vez en años, sonrió con paz. Con el tiempo, su historia se convirtió en una lección para muchos. Aprendió que las pérdidas, por devastadoras que sean, pueden abrir el camino a una nueva comprensión de la vida. Que el dolor puede ser un maestro más sabio que la felicidad, y que, al final, solo quienes atraviesan la oscuridad pueden entender la verdadera luz. En una de sus últimas conferencias, de pie frente a cientos de personas, dijo con voz firme: «Dios no me salvó del dolor. Me salvó a través del dolor. Y hoy entiendo que incluso lo que me rompió fue parte de lo que me hizo libre». El público lo aplaudió de pie. Algunos lloraban. Otros lo miraban en silencio, comprendiendo que esas palabras no provenían de un púlpito, sino del fondo de un alma que había sido herida y sanada. Esa noche, al regresar a casa, Cash miró al cielo estrellado y respiró hondo. Ya no sentía odio, ni culpa, ni miedo. Solo gratitud. Había sobrevivido a su tragedia. Había encontrado propósito en medio del caos. Y sobre todo, había aprendido a amar de nuevo. No a otra persona, sino a sí mismo. Encendió una vela y susurró una última oración. «Gracias, Señor, por no darme lo que pedí, sino lo que necesitaba». Y así, en el silencio de su hogar, Cash Luna cerró el círculo de su dolor. No como el hombre traicionado, sino como el hombre que, después de perderlo todo, encontró lo más importante: la paz.